Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos aquí a otro video más en su canal Mundo Física Chile. Y en esta oportunidad traigo otra serie de videos relacionados ahora con la parte de la carga eléctrica. Ya en videos anteriores, ¿cierto? En esta sección de electricidad, trabajamos cómo se propaga la electricidad, ¿verdad? O cómo se genera específicamente en las centrales eléctricas o el tema de los circuitos. Entonces, ahora tenemos que ver de dónde parte todo esto, ¿ya? Cómo funciona, que es específicamente el tema de la carga eléctrica. Ahora, dentro de ello, nosotros podemos tener, obviamente, de que la carga eléctrica es la responsable de la generación de la electricidad. O sea, tenemos los átomos, ¿verdad? El protón, el electrón, ¿cierto? Ya el neutrón, que es la carga neutra, ¿verdad? ¿Ya? Y que eso va a ir generando electricidad. Al fin y al cabo, las cargas eléctricas son bastante pequeñas, prácticamente minúsculas, que no son visibles al ojo humano, ¿ya? Como decía, el protón, el neutrón y el electrón, ¿cierto? Que son las partículas que componen al átomo, ¿ok? Pero obviamente el protón, el neutrón y el electrón son partículas subatómicas, ¿verdad? Que están, obviamente son más pequeños que un átomo, ¿ya? Un átomo es mucho más grande, ¿cierto? En comparación al protón o al electrón específicamente. Entonces, vamos a ver en esta primera parte, ¿cierto? Cómo es el concepto de la carga eléctrica, ¿cierto? Cómo se cargan generalmente los cuerpos, ¿cierto? Cuando tiene más cargas de un tipo, cuando hay más cargas del otro, si se atraen o se repelen, y también cómo se electrizan los cuerpos, ¿cierto? A través de los métodos de electrización. Ya también en otros videos más adelante, ¿verdad? Vamos a ver el tema de la corriente eléctrica específicamente. Ahora, ¿qué es en sí, verdad, una carga eléctrica? Una carga eléctrica, como dice ahí, ¿cierto? Es una propiedad que tienen las partículas subatómicas, ¿ok? Que surgen o que aparecen, ¿cierto? Mediante la interacción de estas mismas, ¿cierto? Con los campos electromagnéticos. ¿Ya? Como decía, ¿cierto? Se manifiesta mediante la interacción entre ellas por medio de los campos electromagnéticos, ¿ya? Entonces, es una propiedad que tienen las partículas subatómicas, ¿ya? Y que si estas no interactúan entre sí, no tendrían carga, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Generalmente en el átomo quienes interactúan entre sí son el protón con el electrón, ¿ya? Y de hecho, por eso es que el neutrón generalmente tiene una carga neutra, ¿ya? Como su nombre lo dice. Entonces, generalmente una carga eléctrica representa la cantidad de electricidad que puede tener una partícula subatómica, ya sea el protón, el neutrón o bien el electrón. ¿Ya? Ahora, el electrón vendría siendo una partícula fundamental. Y vamos a verlo ahora en la siguiente, ¿cierto? Diapositiva. ¿Cierto? De que el electrón es una partícula fundamental. Mucha gente piensa de que el protón con el neutrón también son partículas fundamentales, pero no es así, ¿ya? O partículas fundamentales, mejor dicho, partículas elementales, ¿ya? Sí son partículas subatómicas porque son más pequeñas que un átomo, obviamente. Pero como dice ahí, ¿cierto? ¿Ya? Es una propiedad física que surge de la interacción, ¿cierto? Por medio de los campos electromagnéticos, ¿verdad? Estos campos electromagnéticos surgen por medio también de las mismas cargas eléctricas, o sea, las cargas eléctricas son las que generan, por ejemplo, el campo eléctrico, también el campo magnético cuando están en movimiento, ¿ya? De hecho, por ejemplo, el tema de los imanes, ¿cierto? Cuando se genera, ¿verdad? El tema del tema del magnetismo, ¿verdad? También surge por el movimiento de las cargas eléctricas, ¿ya? Entonces, perdón, entonces acá en este caso, como bien dice, ¿cierto? La carga eléctrica representa esta cantidad de electricidad. Puede ser positiva, puede ser neutra, puede ser negativa. La carga eléctrica, vamos a verlo después en otros videos, se mide en Coulomb, ¿cierto? Que es una magnitud, ¿cierto? Es una unidad de medida, ¿cierto? Del sistema internacional, ¿cierto? Que representa la carga eléctrica. Ahora bien, las cargas eléctricas generalmente, como dije hace un rato atrás, perdón, pueden ser de tres formas. Tenemos el protón, ¿cierto? Que está compuesto, y acá viene la explicación por qué no es una partícula elemental el protón. El protón y el neutrón están compuestos por quarks. Los quarks son generalmente partículas elementales, ¿cierto? Eh, que componen junto con un leptón, ¿cierto? Pensemos que el quark es un fermión, ¿cierto? Pero obviamente eso, ¿cierto? Lo pueden investigar un poquito más en profundidad, ¿ya? Que los fermiones con los leptones son los que componen la materia bariónica, que generalmente es la materia que ustedes conocen, ¿cierto? Tenemos la materia bariónica, ¿cierto? Y la materia oscura, que la materia oscura, ¿cierto? No sabemos lo que es, ¿verdad? Y la materia bariónica es lo que nosotros conocemos. Entonces, los fermiones con los leptones, ¿verdad? Componen la materia bariónica, ya lo que nosotros sabemos, lo que conocemos, lo que podemos tocar, ¿ok? Lo que podemos percibir. Entonces, un quark, ¿cierto? Es un fermión.
¿cierto? Entonces, generalmente, ya el protón con el neutrón, ¿verdad? Están compuestos de quarks, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Cada uno tiene una determinada cantidad de carga. Por ejemplo, el quark up, ¿cierto? Que es el que está en la imagen con la letra U. El quark up tiene una carga de 2/3 de la carga del electrón. La carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Entonces, la carga del quark up, ¿cierto? O el quark arriba, ¿verdad? ¿Cierto? Tiene 2/3 de esa carga del electrón. Y el quark down, ¿cierto? Tiene menos 1/3 la carga del electrón. Entonces, en este caso, la carga del protón es una carga positiva, porque si sumamos, ¿cierto? Tendríamos 2/3 más 2/3 son 4/3, menos 1/3 sería 3/3, que sería básicamente la carga del protón, ¿cierto? O sea, perdón, la carga del electrón, pero con signo positivo. ¿Ya? Por eso que generalmente la carga del protón con la del electrón son contrarias entre sí, una es positiva y una es negativa. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cierto? El protón está compuesto por dos quark up y un quark down. De manera que si se juntan, ¿cierto? Da 3/3 de la carga del electrón, que sería básicamente la carga del electrón, pero en sentido positivo. El neutrón, ¿cierto? Está compuesto por un quark up y dos quark down. O sea, un quark hacia arriba y dos quark hacia abajo. Como el quark down es menos 1/3 de la carga del electrón, tendríamos menos 2/3 y que se anularían, ¿cierto? O se equilibrarían, ¿verdad? Con la carga del quark up, que sería 2/3 el electrón. Por eso es que el neutrón tiene carga cero, ¿ok? Y ahí tenemos el neutrón, ¿ya? Entonces el protón y el neutrón están compuestos por partículas elementales. Entonces, el protón con el neutrón son partículas subatómicas, pero no elementales, ¿ya? Porque están compuestos de otras cargas, de otras partículas, mucho más pequeñas que ellos. En cambio, el electrón, ¿cierto? Que es la carga negativa, es una partícula fundamental, es una partícula elemental, es un fermión también, ¿ya? Que tiene una carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, los tres tipos de carga. La positiva, que es el protón, la neutra, que es el neutrón, y la negativa, que es el electrón, ¿cierto? Estas pueden determinar si un cuerpo está cargado o no, ¿cierto? Si puede estar cargado o puede ser eléctricamente neutro, ¿ya? Acá tenemos una representación, ¿verdad?, de cuando los cuerpos se atraen y cuando los cuerpos se repelen, ¿cierto? Si tenemos dos cuerpos con cargas iguales, ¿cierto? Negativo con negativo o positivo con positivo, los cuerpos se repelen eléctricamente hablando. Pero si los cuerpos tienen cargas distintas, ¿verdad? Menos con más o más con menos, ¿verdad? Los cuerpos se atraen eléctricamente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, dos principios que son fundamentalmente llamados los principios de la electrostática o las cargas en reposo, que de hecho la electrostática es el estudio de las cargas en reposo, ¿ya? Entonces, los cuerpos se atraen cuando las cargas son son distintas, perdón, y se repelen cuando las cargas son de igual signo, ¿ya? Entonces, dentro de la electrostática podemos hablar específicamente de cargas en reposo, más particularmente. ¿Ok? Tenemos atracción, cargas distintas, repulsión, cargas iguales. Ahora bien, los cuerpos se pueden decir eléctricamente cuando van a ser positivos, cuando hay más protones en un cuerpo. De hecho, con el tema del mismo protón podemos verlo exactamente. ¿Ya? O sea que si en un cuerpo hay más protones, obviamente la carga va a ser más positiva, ¿ya? Por lo tanto, si hay o sea, si hay muchos más protones, ¿verdad? En un cuerpo, la carga de ese cuerpo va a ser positiva, ¿ok? El cuerpo va a ser neutro si la cantidad de protones con la cantidad de electrones son la misma cantidad. Por ejemplo, 20 protones, 20 electrones, ¿cierto? El cuerpo es neutro, ¿ok? Pero igual hay cargas en el interior, igual que el neutrón en este caso. Y van a ser negativos cuando hay más electrones que protones dentro del cuerpo. De hecho, la cantidad de protones dentro de los átomos, esto es más químico por supuesto, la cantidad de protones define el número atómico, por tanto la cantidad de protones, ¿cierto?, define específicamente, ¿verdad?, el elemento que estamos trabajando. Por ejemplo, si hay 8 protones, estamos hablando de un oxígeno. Si hay 6 protones, estamos hablando de un carbono. Y así.
Y los electrones, ¿cierto?, definen el estado ionizado, ¿verdad?, del átomo, del elemento. Entonces, generalmente tenemos más electrones o menos electrones que el átomo neutro en este caso, ¿ya? Y ahí tenemos los aniones, ¿cierto? Y los cationes, ¿ok? Entonces, para saber si un cuerpo está cargado, si es positivo, negativo o neutro, tenemos que simplemente restar las cargas positivas con las cargas negativas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 protones y tengo 15 electrones en ese cuerpo, 20 menos 15 sería 5, entonces el cuerpo sería positivo. Si tuviésemos 20 protones y 20 electrones, 20 menos 20 sería 0 y eso sería un cuerpo eléctricamente neutro. Y si tenemos 15 protones y 20 electrones, 15 menos 20, eso es menos 5. Entonces el cuerpo va a ser negativo. Ya, así podemos saber si un cuerpo es positivo cuando hay mucho más protones que electrones, es neutro si son iguales entre sí, y negativo si tiene más electrones, ¿cierto?, que protones. Entonces simplemente hay que restar los protones con los electrones, o las cargas positivas, ¿cierto?, con las cargas negativas. Ahora bien, como sabemos que los cuerpos están cargados, también los podemos electrizar. Entonces, podemos tomar un cuerpo neutro y darle una carga, darle una electrización, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces se han dado cuenta, por ejemplo, cuando uno se pasa un globo, se frota, por ejemplo, un globo en la cabeza y los pelos, ¿cierto?, se levantan, eso es una electrización, ¿ya? O, por ejemplo, cuando queremos enchufar un aparato y este enciende, estamos electrizando ese aparato, ¿ok? Entonces, en este caso, la idea de los métodos de electrización es entregarle una carga positiva o negativa, ¿cierto?, a un determinado cuerpo neutro. En este caso tenemos tres tipos, muchos más por supuesto. Tenemos la frotación, tenemos el contacto y tenemos la inducción. Entonces, en este caso, la frotación trabajamos con dos cuerpos neutros, en el contacto y en la inducción trabajamos con un cuerpo neutro, ¿ya? Entonces vamos a verlos cada uno por separado, ¿cierto?, para darle una finalización a este video. En el caso de la frotación, nosotros tenemos que dos cuerpos neutros se frotan entre sí. O sea, por ejemplo, tengo los dos cuerpos neutros, supongamos que son los que están acá en la mano, se frotan, ¿cierto? Y en esa frotación ocurre un intercambio de cargas. Como ambos son cuerpos neutros, tienen la misma cantidad de cargas positivas con negativas. Por lo tanto, aquí no hay una fórmula, no hay una expresión que dice quién va a quedar positivo y quién va a quedar negativo, pero sí los cuerpos tienen que quedar con cargas contrarias entre sí, porque en ese intercambio de cargas va a haber, ¿cierto?, un traspaso de cargas negativas de un cuerpo hacia otro, ¿verdad? Y también de cargas positivas de un cuerpo hacia otro. Entonces, de acuerdo a las propiedades internas que tengan ciertos los cuerpos, uno va a quedar positivo y otro va a quedar negativo, pero siempre con cargas distintas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un paño y tenemos un vidrio eléctricamente neutro, y al frotarlos, el paño va a quedar negativo y el vidrio va a quedar positivo. Pero ya quedan con una carga, ¿cierto?, positiva o negativa, y los cuerpos están electrizados, ¿cierto?, ahora. ¿Ya? Tener en cuenta de que cuando se frotan los cuerpos, ¿cierto?, quedan con cargas contrarias entre sí, ¿cierto? Pero los cuerpos son inicialmente neutros, los dos. ¿Ya? Como dije, no hay algo que diga, ¿cierto?, quién quede positivo, quién quede negativo. No hay una expresión que lo pueda decir así. ¿Ya? Y si la hay, ¿cierto? Tiene que ser algo un poquito más complejo, ¿cierto? Que todavía seguramente no lo van a comprender, por lo menos a este nivel, ¿cierto?, de curso. En el caso del método por contacto, tenemos un conductor, ¿cierto?, que es un cuerpo que conduce la electricidad, ¿ya? Y tenemos un cuerpo neutro, ¿ya? El conductor puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, cuando tenemos este método, en este caso vamos a tener un conductor negativo, y vamos a tener un cuerpo neutro, ¿ya? De manera, cierto, de que el conductor va, o el que tenga más cargas negativas, ¿cierto? El que tenga exceso de electrones, que en este caso va a ser el conductor, ¿verdad? Va a intercambiar, ¿cierto? ¿Ya? Va a hacer circular cargas, ¿cierto? Hasta que yo lo permita. Por ejemplo, cuando enchufamos, ¿verdad?, un aparato a la corriente, si lo llamamos así,
¿verdad? Estamos hablando de que se están traspasando electrones, ¿verdad? A ese aparato para que pueda funcionar. Pero si yo desenchufo, ¿verdad? Ese aparato se corta ese cambio, ¿ya? Y en un principio, igual el aparato va a quedar electrizado, ¿ya? Eso, por ejemplo, pasa mucho cuando se corta la luz, generalmente. Entonces, en este caso, ¿cierto? En el método por contacto, estos cuerpos se colocan en contacto, ¿ya? Directamente, y se produce un intercambio, ¿cierto? En este caso se produce un traspaso, ¿verdad? De electrones del cuerpo que tiene más electrones al cuerpo que tiene menos electrones. Ya, por ejemplo, el cuerpo neutro, ¿verdad? Tiene en este caso 4 electrones, pero es un cuerpo neutro. Entonces, el conductor que es negativo en este caso tiene muchos más electrones que le van a ir sobrando, digamos, para pasárselos al cuerpo neutro en este caso. Entonces, en este método, método por contacto, ambos cuerpos quedan con la misma naturaleza de la carga, es decir, quedan ambos negativos, con la misma carga. Si el conductor fuese positivo, el traspaso de cargas negativas tendrá que ser del cuerpo neutro al cuerpo positivo, de manera de que ahí van a quedar obviamente con la misma cantidad de carga. ¿Ya? Entonces, si el conductor es negativo, el neutro va a quedar negativo, y si el conductor es positivo, el neutro va a quedar positivo. ¿Bien? Y por último, tenemos el método por inducción, que acá no se produce un contacto directo, o sea, sería más a distancia, ¿ya? Y acá tenemos que en el método por inducción tenemos dos cuerpos, que uno es el inductor, que es el que le va a inducir la electricidad al cuerpo neutro, que ahora se llama cuerpo inducido, ¿ya? En este método lo que se busca es que el cuerpo inducido, que va a ser el cuerpo neutro, quede con una carga contraria al cuerpo inductor, al conductor que vamos a trabajar, ¿ya? Ahora, en este caso, el cuerpo inducido, que es el cuerpo neutro, se va a conectar a tierra para que queden con cargas contrarias. Y ahora en la siguiente imagen les voy a explicar cómo es este método. ¿Ya? Más adelante van a entender cómo es la conexión a tierra, que básicamente, como dice ahí, es un atractor de electrones, un atractor de cargas eléctricas más particularmente. Y ojo, son los electrones generalmente los que se mueven. Ya el protón prácticamente no sale, ¿cierto? Del núcleo, no se mueve generalmente el protón. El que se mueve, ¿cierto? Es el electrón. ¿Ok? Entonces, en este método por inducción, como tenemos acá, tenemos un cuerpo neutro, un conductor neutro, perdón, un cuerpo neutro, ahí, ¿cierto? Hay un error mío, perdón, ¿cierto? Es un cuerpo neutro. ¿Ya? Se fijan si cuentan la cantidad de cargas positivas y negativas son la misma, ¿cierto? Tenemos 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. Tenemos un cuerpo inductor, en este caso va a ser negativo, y se acerca al cuerpo neutro, que ahora es inducido, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Las cargas contrarias al cuerpo inductor están siendo atraídas por el mismo, ¿ya? Porque recordemos hace un rato atrás que dijimos de que cuerpos con cargas distintas se atraen. Como acá no hay un contacto directo, no le va a pasar nada a esas cargas positivas, solo se van a ver atraídas por el cuerpo, pero no van a saltar del inducido, ¿cierto?, al inductor, no, porque no hay un contacto directo, no hay un hilo, por ejemplo, que los conduzca hacia allá, ya solo se atraen. Y las cargas de igual signo que el inductor se repelen, ¿cierto? Dijimos, cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. En este caso, como sigue esa atracción de las cargas contrarias, el otro lado, que tiene las cargas negativas, en este caso, ¿cierto? Cargas iguales, se conecta a la Tierra, ¿ya? Conectarlo a la Tierra significa básicamente descargar esa parte del cuerpo, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es que las cargas negativas, en este caso, están siendo atraídas por la Tierra. Técnicamente la Tierra es un cuerpo positivo, ¿ya? Porque es un atractor de electrones y el electrón, ¿cierto?, es negativo. Por ejemplo, si fuese el caso contrario, ¿cierto? Al pasar las cargas positivas hacia la Tierra, llegan a la Tierra y se repelen y quedan básicamente en el espacio, ¿cierto?, físico, digamos, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Generalmente se explica mucho mejor con las cargas negativas, ¿ya? Entonces, las cargas negativas que estaban a este lado, ¿cierto? Voy a usar el mouse acá, que estaban hacia acá, ¿cierto? Se ven atraídas por la Tierra que está conectado en ese punto. Ya como la Tierra es un atractor de electrones, ¿verdad? Están siendo atraídas en ese punto.
y por lo tanto, ¿cierto? Van a llegar a la Tierra y van a ser absorbidas por la Tierra. De manera de que todas las cargas negativas, ¿cierto? Van a desaparecer, ¿cierto? Van a salir, ¿verdad? Del cuerpo neutro y el cuerpo ahora va a quedar inducido con una cantidad de carga que va a ser contraria a la carga del cuerpo inductor. O sea, si el inductor era negativo en este caso, el cuerpo inducido va a quedar con signo positivo, con signo contrario. Si el inductor fuese positivo, pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Y el inductor, perdón, el inducido en este caso va a ser negativo en ese aspecto, ¿ya? Entonces, en el de flotación son dos cuerpos neutros, quedan con cargas contrarias. En el contacto, un cuerpo conductor y un neutro. El neutro quedará con la misma carga que el conductor. Y en el inducido, un cuerpo conductor y un neutro. El inductor y el inducido quedan con cargas contrarias entre sí. Bien, para finalizar, ¿qué es una carga eléctrica? Dijimos que es una propiedad física que tienen las partículas subatómicas respecto de la interacción que generan, ¿cierto?, con los campos electromagnéticos, ¿cierto? También representa la cantidad de electricidad que tiene una partícula subatómica. Cuando los cuerpos se atraen, cuando son con cargas distintas y se repelen cuando son cargas iguales. ¿Qué significa que sea un cuerpo eléctricamente neutro? Que tiene igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones, ¿cierto? Pero tiene cargas en su interior, ¿cierto? Solo que la suma algebraica, ¿cierto? O sea, los protones con los electrones, ¿cierto? Les da cero. ¿En qué consiste la flotación de los cuerpos, verdad? En que, dijimos recién, dos cuerpos neutros, de acuerdo a sus propiedades internas, se frotan y quedan con cargas contrarias entre sí, quedan electrizados. ¿Y cuál es la diferencia entre el contacto y la inducción? Básicamente que el contacto quedan con cargas iguales en cuanto a naturaleza, o sea, positivo quedará positivo, y en la inducción, ¿cierto? Si es positivo, va a quedar negativo. Quedan con cargas contrarias. Así que eso, espero que este video les haya servido a ustedes para que puedan complementar lo que han visto en clases, ¿verdad? Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Yo soy Diego y esto es Mundo Física Chile. Hasta la próxima.